Y bien, queridos amigos, continuando con esta serie de videos que lo he denominado La Metamorfosis del Xilala, donde analizamos la problemática del Xilala y cómo se ha originado esta controversia entre Chile y Bolivia. Y como ustedes saben, durante este tiempo han habido muchas idas y venidas, y la Railway Limitada sigue comercializando las aguas de los manantiales y bofedales del Xilala, teniendo interesantes utilidades que para nada son compartidas con la República de Bolivia y menos con el departamento de Potosí, que son los propietarios legítimos de estos recursos naturales no renovables. Estamos hablando de las aguas de los manantiales y bofedales del Xilala, ubicados en el desierto más árido del planeta, como es el desierto de Atacama. Sin embargo, en junio del 2016, Chile inicia una demanda ante la Corte Internacional de Justicia para que esta instancia establezca como río internacional las aguas que discurren por la quebrada del Xiloli, que se denomina así, y que tienen su origen en los manantiales y bofedales del Xilala. Aguas que discurren en forma inducida a través de canales y galerías filtrantes que han sido construidos por la Railway a través de una concesión de aguas precisamente que le concede la prefectura de Potosí en el año 1908. Hasta antes de esa concesión no existía ese flujo de agua de 200 litros por segundo. Sin embargo, ¿cuáles son los 5 argumentos más importantes que Chile establece en esa su demanda? En primer lugar, menciona que la quebrada del Xiloli, que se denomina así en territorio chileno, tiene una antigüedad de 8.400 años. En segundo lugar, que en el mapa de Tratado de Paz y Amistad de 1904 ya existe una rayita que dice Río Xilala. En tercer lugar, quizá lo más difícil para Bolivia, es que dicen de que Bolivia no puede cambiar la ley de gravedad, o le va a ser difícil cambiar la ley de gravedad. En cuarto lugar, piden un uso racional y equitativo de las aguas. En quinto lugar, mencionan que Bolivia no puede intervenir soberanamente en los manantiales y bofedales del Xilala, y si lo hace, debe cuidar que la cantidad y calidad de agua que actualmente discurre por la quebrada del Xiloli se mantengan estables. Hace referencia, además, a los tratados y normas internacionales que rigen el uso de aguas, aquellos tratados internacionales que Chile desconoció e hizo caso omiso, por ejemplo, cuando unilateralmente desvía las aguas del río Lauca. En ese momento, esos tratados internacionales no tenían ninguna validez, y ahora que se trata de aguas de los manantiales y bofedales del río Xilala, sí tienen que ser tomados en cuenta. A lo largo de este video, ahora vamos a analizar cómo se ha ido transformando, cómo se ha ido incrementando el flujo de agua en la quebrada del Xiloli hasta llegar a 200 litros por segundo, y por qué Chile se niega a reconocer económicamente por el consumo de estas aguas. Bueno, pero para entender mejor qué es lo que realmente ha pasado con la quebrada del Xiloli y cómo ha ido evolucionando el flujo de agua en esta quebrada, vamos a tener que hacer un ejemplo histórico a través del tiempo. Y para ello vamos a suponer que este año 2022, junto con los tribunales de la Corte Internacional de Justicia, nos ubicamos en un punto en la quebrada del Xiloli en territorio chileno, digamos a unos 800 o 1000 metros de la frontera con Bolivia.
Vamos a ver en ese instante dos cosas importantes. Primero, que la frontera se encuentra a 140 metros de diferencia, ahí donde se encuentran los manantiales y bofedales del Silala. Y en segundo lugar, que por esa quebrada del Siloli, en forma inducida, discurren 200 litros de agua por segundo. Entonces, ¿qué pueden deducir de esa situación los tribunales de la Corte Internacional de Justicia? Viendo un curso de agua, un flujo de agua de 200 litros de agua por segundo y que viene de arriba, de otro país, van a definir y determinar que indudablemente es un río internacional, y entonces nos pueden mandar a negociar como lo han hecho en la demanda con él. ¿Qué pasa si nosotros en la línea del tiempo nos vamos y retrocedemos unos cuantos años atrás? Naturalmente nos vamos a ir hasta los 8.400 años, como dice la demanda. Si no, recorremos 152 años. Llegamos al año 1870 en el mismo lugar del 2022. En el mismo lugar. Vamos a ver y vamos a estar en un lugar un poco más frío, Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, junto al mar, junto con Cobija y Calama, como dice el himno, y todo el desierto de Atacama, incluyendo los ricos yacimientos de cobre y oro, pertenecen a Bolivia. Estamos hablando de 9 años antes de la Guerra del Pacífico. ¿Y qué pasa en la quebrada del Siloli, que en ese momento pertenece a Bolivia? Discurren apenas 5 a 8 litros de agua por segundo. 5 a 8 litros de agua por segundo. Y eso no se puede llamar un río, porque es un hilito de agua que lo podemos llamar arroyo, vertiente, cualquier nombre, menos un río, y menos un río internacional. Pero en la línea del tiempo recorremos ahora 18 años más hacia adelante. Llegamos al año 1888, 9 años después de la invasión de Chile o la Guerra del Pacífico. En ese momento toda esa área, el desierto de Atacama, Tocopilla, Mejillón, Calama, etc., ya está invadida por las tropas chilenas. ¿Y qué pasa en la quebrada del Siloli? En la quebrada del Siloli, en el año 1888, vemos que discurren ya 40 a 45 litros de agua por segundo. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver más adelante qué es lo que ha pasado en el año 1888. Pero ahora recorremos y vamos más adelante, llegamos al año 1904, ahí se firma el Tratado de Paz y Amistad con Bolivia. Hay un mapa donde hay una rayita que dice Río Silala, que lo vamos a explicar después cómo aparece esa rayita. Y luego llegamos al año 1908, cuando la prefectura de Potosí le otorga y le concede la concesión de aguas a la Antofagasta Bolivian Railway Company para que haga uso gratuito de esas aguas, y además de eso, según la solicitud de la Railway, pueda construir canales que le permitan conseguir el flujo de agua que necesita. En esa época del 1908, bueno, el agua, si bien era útil, porque estábamos hablando del desierto de Atacama, no tenía un valor comercial como lo tiene ahora. En esa época no había, por ejemplo, agua embotellada. El agua embotellada empieza a aparecer a partir de 1970, 1975. Entonces no había agua embotellada. Es por eso que Potosí le concede a la Railway con el único objetivo de alimentar sus locomotoras a vapor. Entonces la Railway, ¿qué hace? Con una inversión de aproximadamente de 4 millones de dólares de esa época, que ahora equivaldrían aproximadamente a unos 80 o 100 millones
de dólares, construye una red de canales y galerías filtrantes que le permiten conseguir ese flujo inducido de 200 litros de agua por segundo que no había antes. Entonces, ¿qué pasa con los miembros de la Corte Internacional de Justicia? Ahora volvemos a nuestro punto, a 800 metros de la frontera con Chile, y bueno, entonces dicen, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué ha habido ese incremento de agua? Para despejar la duda, vamos a tener que ir al origen del agua. Vamos a tener que caminar los 800 o 1000 metros hasta la frontera con Bolivia, subiendo los 140 metros de diferencia, caminar unos 4 a 5 kilómetros, nos vamos a encontrar con el manantial pequeño del norte, y 1300 metros más al sur con los manantiales y bofedales del Silala. Es como llegar a un oasis en medio del desierto, y estamos en el desierto más árido del planeta, que es el desierto de Atacama. Y acá hacemos un paréntesis para definir manantiales. Manantiales vienen del latín manantes, que quiere decir manar, fluir, brotar. ¿Y cómo fluyen y cómo brota el agua de los manantiales? Brota y fluye por un efecto inverso a la gravedad. Mientras la gravedad hace de que el agua por gravedad discurra y pase a Chile, la capilaridad hace de que el agua suba de abajo hacia arriba. ¿Y cómo sube? Por el efecto y la conjunción de muchos factores físico-químicos dentro del manantial, que son parte componente del manantial. Dentro de ellos podemos nombrar el origen del manantial, el tamaño del manantial, la composición del acuífero, la recarga que tiene el manantial y la presión atmosférica que actúa directamente en la tensión superficial. Todos estos factores confluyen y hacen de que en los manantiales actúe como una bomba que hace que emane el agua y fluya naturalmente. Pero no de todos los manantiales fluye la misma cantidad de agua. Es por eso de que existe una clasificación de manantiales que van desde manantiales de primera magnitud, que son manantiales donde puede fluir, brotar hasta 2000 o más de 2500 litros por segundo, y manantiales de novena magnitud o magnitud cero, donde no fluye ni una gota de agua y se mantiene el manantial húmedo, inclusive puede tener 30-40 centímetros de agua suspendida por tensión superficial sobre el nivel freático, pero no mana, queda estático por muchos factores que ya hemos mencionado. Dentro de esta clasificación, por ejemplo, los manantiales de Parinacota, que dan origen al río Lauca, están clasificados como manantiales de primera magnitud porque manan más de 2600 litros por segundo, mientras que los manantiales del Silala están clasificados como manantiales de octava magnitud debido a las mediciones de capilaridad y caudal que me he permitido realizar en compañía de otros profesionales que coincidimos. Porque de los manantiales del Silala solamente puede manar por vía natural, por todos estos efectos de capilaridad y otros, entre 5 y 8 litros de agua por segundo. No fluye más, no mana más. Es por eso de que en el año 1870, cuando nos encontramos en la quebrada del Siloli, vemos 5 a 8 litros de agua por segundo. En el año 1888 se incrementa ese flujo a 40-45 litros porque ya construyeron
los primeros canales sin autorización de Bolivia, porque toda esa área estaba en posesión de las tropas chilenas. Habían transcurrido 9 años de la guerra del Pacífico y no se había firmado aún el Tratado de Paz, pero ya intervinieron en los bofedales del Silala. Y llega el año 1908 cuando Bolivia le otorga la concesión de uso de aguas a la Zalbay para que pueda inclusive construir esa red de canales y galerías filtrantes que le permiten conseguir los 200 litros de agua por segundo que le eran necesarios, no solamente para alimentar sus locomotoras, porque en ese momento la Zalbay, con una concesión de Chile, ya estaba vendiendo las aguas de la misma quebrada a otras poblaciones, y eso lo dicen las propias autoridades chilenas. Entonces, ese es el flujo natural de agua que tienen los manantiales del Silala. Naturalmente existen infiltraciones a través de sus fisuras, porque es un manantial híbrido de fisura y vaguada que se llama, y esas condiciones tiene el manantial. Con esto, además de eso, despejamos muchas otras dudas y teorías que existen sobre los manantiales del Silala. Teorías que dicen que son aguas fósiles. No son aguas fósiles, porque las aguas fósiles generalmente tienen alta salinidad, y si bien son antiguas, las aguas del Silala no son fósiles. Tampoco hay un ducto subterráneo, como dicen los de la teoría cosmovisión, que viene desde el lago Titicaca hasta el Silala, o que el agua viene del centro de la tierra, como han dicho muchos otros. Entonces los manantiales y bofedales del Silala constituyen un recurso natural no renovable para Bolivia, porque actualmente los 200 litros de agua que descarga los manantiales y bofedales del Silala es mayor a la recarga que tiene actualmente estos manantiales. No hemos hecho mediciones de recarga, pero sí solamente existen las mediciones de descarga de 200 litros por segundo, pero sí existen evidencias de que la descarga es menor, porque parte de los bofedales ya se han secado, y esa es una muestra de que está habiendo un daño ecológico. A Bolivia no le debe preocupar que la Corte Internacional de Justicia declare o no aguas internacionales. Lo que nos tiene que preocupar es que ese manantial lo tenemos que mantener tal cual está y recuperarlo. ¿Y cómo lo vamos a recuperar? Aplicando un plan de remediación ambiental, que ya lo había planteado yo en el año 1997, cuando era prefecto del departamento. Y Bolivia lo único que tiene que hacer es notificar a Chile que vamos a entrar en una remediación ambiental, que como el contrato, la concesión ya ha caducado, entonces podemos retirar toda esa infraestructura. O finalmente, si no retiramos, llegamos a un acuerdo económico y tenemos que estar seguros de cuánto le tenemos que cobrar a Chile. No hay otro camino. Si la solución es sencilla, Chile tiene que pagar a Bolivia por el consumo de agua, y que no se preocupen los chilenos de la disminución del caudal de agua, porque ellos dicen que es un caudal natural, entonces va a seguir discurriendo. Es como si los bolivianos nos preocupásemos porque Chile va a construir un dique en los manantiales de Parinacota y ya no va a haber agua en el río Lauca. Algún momento se llenará el dique y va a rebalsar. Entonces, cuando nosotros quitemos toda esa infraestructura de los canales, naturalmente va a haber disminución, y si no, va a seguir discurriendo. Lo que no vamos a poder hacer es taponar las galerías filtrantes, y al final no es como cerrar un grifo o poner un corcho a la botella. Habrá un momento en que se va a estabilizar el agua y sabremos cuántos litros de agua naturalmente pueden manar por los manantiales.
más información, vamos a seguir conversando de este tema en los próximos vídeos. Un saludo muy cordial y te invito a que me pidas una copia del libro La Metamorfosis del Silala